La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué defiendo a los testigos de Jehová? Esto no aplica nada más a los testigos de Jehová. Yo defiendo no la doctrina en sí completa de los testigos de Jehová, pero ¿por qué sí los testigos de Jehová son hijos de Dios? No solamente los testigos de Jehová, los católicos, evangelistas. Vamos a ver, pero yo específicamente me estoy especificando por qué los testigos de Jehová sí son cristianos. ¿Ok? So vamos a la palabra de Dios. ¿Qué es un cristiano? ¿Cómo una persona es un verdadero cristiano? ¿Ok? So vamos a Mateo 16, del 13 al 20. El argumento que la mayoría de personas dice es que ellos no creen que Jesús es Dios. ¿Okay? Ese es el argumento. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo Cristo, ¿okay? En relación a quiénes son los hijos de Dios. ¿Okay? ¿Quién es su iglesia? Mateo 16, del 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo, o sea, el Mesías. Ok. So vamos a enfocarnos en el versículo 16, ¿ok? Porque algunas personas erróneamente creen que Pedro fue el primer papa, y eso no tiene nada que ver con eso. Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿ok? El Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo en el 17: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no sobre Pedro, sobre lo que dijo Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Que Jesús es el Hijo del Dios viviente. El Hijo de Dios. De hecho, por eso crucificaron a Cristo. Cuando él no negó que era el Hijo de Dios, ahí fue donde se rasga el vestido, el sumo sacerdote, y ahí es en donde lo declaran, ¿verdad? De que no, merece la muerte, como que dice que es el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, fíjense bien, eso es sobre lo que dijo Pedro, no sobre Pedro. El mismo Pedro dice que la roca en un edificio, alegóricamente, obviamente lo dice el Señor, en un edificio, para construir un edificio, debe de tener un cimiento, debe de tener una roca firme. ¿Ok? Por ejemplo,
En la Ciudad de México, el presidente Obrador estuvo peleando en contra de la corrupción de estos políticos que querían hacer negocio con un aeropuerto que iba a ser construido sobre un lago donde la tierra no es firme, ¿verdad? Eso tiene sabiduría, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre construir poner un edificio en donde la tierra no es firme? Entonces, Cristo es la roca de la iglesia, o la base, los cimientos. Los apóstoles, lo que predicaron los apóstoles, se puede decir que es lo que les sigue. Y nosotros somos una piedrita en el templo. De otra forma, Cristo es la cabeza del cuerpo. Nosotros, cada miembro, somos parte del templo de Cristo. Somos una piedrita. Cada miembro forma parte del cuerpo. Entonces, ya una vez quedando esto claro, fíjense bien, sobre esta roca, sobre lo que dijo Pedro, Cristo edifica su iglesia. Los testigos de Jehová creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, vamos a Marcos 8:27 al 30. Salieron Jesús, lo que dice Marcos, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dice los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otro alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Si lo que dijo Pedro, si lo que dijo Cristo, que Pedro, él era la piedra, entonces ¿por qué Marcos hace sobresalir que en realidad Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios? Lucas 9:18 al 21. ¿Qué dice Lucas en relación a esto? Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y le preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Ahora, fíjense bien. ¿Qué le dijo el ángel Gabriel a María en relación cuando le dijo que iba a ser de que ella iba a concebir un hijo sin tener precisamente sexo? Le dijo, tú vamos a la lectura. El versículo es 1:32 de Lucas, pero vamos al anuncio del nacimiento de Jesús, comenzando del 26. Al sexto mes, ustedes vean el contexto, viene hablando de la esposa o sea, la mamá de Zacarías, el papá y la mamá de Juan el Bautista, viene hablando de eso. Una vez que ella era una anciana y ella salió embarazada y estaba embarazada de Juan el Bautista, tenía 6 meses. Entonces dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, o sea, se iba a casar con José, con un varón que se llamaba José, de la casa de David.
y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? ¿Qué saludo es este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, Emmanuel. En el original dice Yahshua, que quiere decir Dios con nosotros. Este será grande, en latín es Emmanuel. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Ok, fíjense bien. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces, si se fijan, eso es lo que anuncia el ángel Gabriel. Ok. Ahora vamos al libro de los Hechos. Ok. En el libro de los Hechos, en Hechos 8:37, que es el versículo, les voy a decir más para no leerles todo, es Felipe y el etíope, o sea, un africano vino a Jerusalén y de regreso en el camino a Etiopía, él venía leyendo Isaías. Entonces el Espíritu Santo le dijo a Felipe, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, un eunuco es un consagrado al rey, ¿ok? Un eunuco de Cristo es un santo. Por ejemplo, un sacerdote católico que dedicó su vida, que dedica su vida para proclamar el evangelio, él es un eunuco. Hay personas que dicen que no es bíblico que un hombre no puede, se tiene que casar, porque en Génesis dice que no es bueno que el hombre esté solo. Sí, pero esa es una alegoría para Cristo. O sea, Cristo, que es el Hijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Cristo se prepara una mujer, una esposa, alegóricamente, sin mancha, pura sin mancha, que es la iglesia. El mismo Cristo dice que hay personas que se hacen eunucos por la palabra de Dios. Y él mismo dice: al que tenga oídos para oír, oiga. Entonces, si es bíblico, obviamente, Pedro se hizo un eunuco. Él era casado, tenía su esposa, pero Jesús le dijo: sígueme. Él dejó su familia. El que ama más a su esposa, a sus hijos, a su familia, no es digno de mí. Te tienes que hacer un eunuco, aún siendo casado. ¿Ok? Entonces decir: no, pero eso contradice lo que dice de que no abandones a tu mujer. Sí, pero ¿quién es más importante? ¿La mujer de tus hijos o Cristo? Cuando viene el rico y le pregunta: maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Entonces, si ustedes miran todo el contexto ahí, eventualmente les dice Jesús a sus discípulos: qué difícil es para que los que tienen las riquezas entren en el reino de los cielos. Dice Pedro, los discípulos, dice, pues ¿quién va a entrar entonces? Entonces dice Cristo: para los hombres es imposible, pero no para Dios. Entonces le dice Pedro: ok, Señor, nosotros dejamos todo, ¿qué nos toca? Dice: en esta vida
yo les voy a dar 100 veces lo que dejaron. ¿Ok? 100 veces. Y en la otra vida, la vida eterna. Entonces, ustedes creen que Cristo iba a desamparar a la familia de Pedro? Claro que no, claro que no. La familia de Pedro es una. Cuando Pedro sigue a Cristo, Cristo bendice toda la familia. ¿Ok? Entonces fíjense en el 27. Un ángel le enseñó, habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, era el tesorero, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado. Estaba leyendo Isaías, y como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, el apartado para el rey, el santo, por decir, bueno, eso lo explico en otro. Dice, te dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, ahí mismo, llegaron a cierta agua. Hay personas que dicen que ya creyó, o sea, ya es salvo porque creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Sí, sí, es salvo. Por ejemplo, la iglesia calvinista dice, no, todavía no es salvo. Digo, bueno, ya cree, eso vamos a seguirle. Felipe dijo, si crees de todo, yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Okay? Él ahí, en ese caso, recibió de todo corazón en ese momento el Evangelio y como consecuencia recibe el Espíritu Santo e iba gozoso. ¿Ok? Entonces ahora vamos a regresar a Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ok, fíjense bien. Los testigos de Jehová creen en Cristo Jesús. ¿Todos? No, yo no digo que todos. Yo no digo que todos. Pero hay testigos de Jehová que creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ok? Ahora, yo quiero mencionar a esto. En relación, por ejemplo, para que vean las falsas doctrinas en general, dicen, por ejemplo, la iglesia que está en Guadalajara,
dicen, esta es la iglesia verdadera, la única verdadera. Esta es la iglesia de Dios que nos dio el Señor por el apóstol, ya ni me acuerdo, Juan Camaney, ni siquiera me acuerdo cómo se llama el apóstol este, que por cierto ahorita el que está a cargo está en la cárcel porque le encontraron evidencia de que era un pedófilo. Entonces, si esto fuera así, yo les voy a comprobar que eso no es cierto, ¿ok? De igual modo, también dicen, por ejemplo, en la misma doctrina de los testigos de Jehová, ellos creen que son la única, ¿ok? Pero no todos creen eso, ¿ok? No todos creen eso. Así como, vamos a decir, si tú eres católico, todos van a misa los domingos y días festivos, todos se confiesan por lo menos una vez al año, todos llevan la doctrina perfecta, ¿verdad que no? Bueno, los evangélicos, todos hacen los que les enseñan en su casa, ¿verdad que no? No, pero el que escucha la palabra de Dios, fíjense bien lo que dice la misma palabra de Dios, ¿ok? Vamos a Gálatas, perdón, a Isaías 55 del 6 al 13, ¿ok? Fíjense bien. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. Ok, tú eres católico o testigo de Jehová o evangélico. Ok, fíjense bien. Deje el impío su camino, el camino del mundo. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuelva hacia Jehová. Hay dos caminos. El camino de Jehová, el camino de Cristo, porque dice yo soy el camino, la verdad y la vida, o el camino del mundo. Hay dos, ¿ok? Vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, esa es la alegoría, y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Pausa. Los testigos de Jehová tienen la Biblia. Y tú podrás decir, sí, pero no tienen la Biblia. Tienen la Biblia. Ellos tienen la Biblia. ¿Verdad? Que hay unos... Ellos tienen la Biblia traducida y simplemente hay versículos de repente como que no cuadran con la doctrina. Entonces no lo borran, no lo cambian, simplemente le ponen ahí como un paréntesis, así como tratando de explicar para que cuadre con la doctrina, pero en realidad tienen la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, si ellos se reúnen para estudiar la palabra de Dios, entonces ¿quién tiene razón? La persona que te ha enseñado que los testigos de Jehová, que no son hijos de Dios, porque no creen que Jesús es Dios,
o la palabra de Dios, lo que dice Isaías, que dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, o sea, va a dar fruto. Porque con alegría saldréis y con paz regresarán. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. ¿Ok? Entonces, fíjense, yo ahorita les voy a leer ese versículo en donde, déjense los leo de una vez. Si nada más fuera, por ejemplo, la Iglesia Católica, o los testigos de Jehová, o los evangélicos, o los calvinistas, o los adventistas. Los adventistas también dicen: esta es la iglesia verdadera. Fíjense bien, Apocalipsis 7, vamos a leer desde el 9, ¿ok? Si eso es cierto, ¿cuántos adventistas hay a nivel mundial? ¿Sabes cuántos testigos de Jehová hay? ¿Cuántos evangélicos? Más o menos los podemos contar, ¿ok? ¿Cuántos católicos? ¿Ok? Se pueden contar, fíjense bien. Escribiendo Juan en el Apocalipsis, la revelación. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Ok? Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿A quién le pertenece la salvación? A Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Acuérdense que nadie ha visto a Dios, pero el que ve al Cordero, a Cristo, ve a Dios. Entonces, si fuera cierto, son preguntas simples de entender, de contestar, ¿verdad? Por ejemplo, viene una persona y me dice: esta es la iglesia verdadera, la que levantó Dios para el fin de los tiempos. ¿De veras? Entonces, Revelación, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 7 y en el 9, entonces, ¿dónde están los otros adventistas? Porque aquí dice que la multitud nadie la podía contar. ¿Se fijan? Ahora vamos a seguir, ¿ok? Cristo tiene una multitud, ¿ok? Y clamaban a gran voz diciendo, eso está pasando desde la primera predicación de Pedro, ¿ok? Esto se viene predicando, es toda esta multitud, ¿ok? Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije,
¿quién es toda esa multitud? Y le dice Juan, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Ok, déjenme hacer una pausa ahí. Desde la primera predicación de Pedro, de hecho, ¿qué pasaron los apóstoles? Ellos pasaron por su propia tribulación. Ok, el mismo Pedro lloró como un niño porque negó a Cristo. Ok, él erraba para enseñarnos. Esto es para enseñarnos, para que no presumamos. No, yo no voy a negar al Señor. Eso es altivez, hermanos. Eso es orgullo. ¡Viva Cristo Rey! Y disparen que yo... Eso es del mundo, hermanos. Eso es del mundo. La única manera... ¿Sabes cuándo es cuando negamos a Cristo? Tú dices, yo, ¡viva Cristo Rey! ¿De veras? ¿Que viva Cristo Rey? Ok, no mientas. Trata bien a tu prójimo. ¿De veras? ¿Viva Cristo Rey? Trata bien. No hables mal de nadie. Ama a tu prójimo. De veras, si de veras eres cristiano, haz eso. Entonces, fíjense. Si son muchas las personas, ok, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, todas estas personas son las que recibieron el Evangelio de que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Ok? Fíjense bien, para no quedarnos ahí. ¿Ok? Por esto están delante del trono de Dios. Estamos delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Nosotros somos el templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Fíjense bien. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Se fijan en realidad cómo en realidad sí somos todos hermanos? Los que creen que Cristo es el Hijo de Dios. No todos creen eso, ¿ok? En el hinduismo muchos ni siquiera saben que Cristo existió, existe más bien. Ahorita ya con la tecnología, pues ya más personas cada vez están escuchando y de hecho el Evangelio está llegando inclusive a las tribus más alejadas, en las selvas, en las montañas, a los que hablan dialectos, les está llegando el Evangelio. Entonces, somos hermanos en Cristo. Entonces, yo acabo de hacer un estudio en relación de cómo en realidad es que debemos de amar. En el estudio de Panchito y Juanito, ahí hablo en realidad, por ejemplo, un ejemplo, si yo soy evangélico, yo soy Panchito, yo debo de llevar la carga de mis hermanos, los testigos de Jehová, que son Juanito, y asimismo ellos, los testigos de Jehová, que aman a Jehová y honran a Cristo por su sacrificio, también ellos son panchitos y tienen que llevar la carga de los evangélicos, de los católicos. O sea, somos hermanos. ¿Por qué vamos a andar peleando? Sí, hay una forma
Ok, fíjense bien. Dice Pablo, yo sembré, ok, y Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios, ok. Entonces fíjense, en mí, la Iglesia Católica sembró en mí la palabra de Dios y fue plantado y fue regado. Llego a las iglesias evangélicas y eventualmente di fruto, eventualmente nací de nuevo, eventualmente llegué a la fuente de agua viva, o sea, a la tierra prometida. Llegué a la tierra prometida con el Señor. Entonces, pero no debo de regresar atrás al mundo. Debo de persistir, pero no voy solo. Ya no vamos solo. En la medida que empiezas a dar fruto, entonces ya el Señor nos va llevando, nos va llevando, nos va llevando. Entonces fíjense bien, un testigo de Jehová ama a Jehová, pero debe de dar fruto. ¿Ok? Entonces yo he conocido los dos lados. ¿Ok? Yo he conocido al testigo de Jehová orgulloso, altanero, presumido, que se cree que inclusive a veces yo recuerdo uno de ellos, por ejemplo, yo me fui a predicar al parque y me puse a platicar ahí con una señora y le pregunté si dice yo soy testigo de Jehová. Entonces le digo, ¿le puedo hacer unas preguntas? Y me dijo, sí. Le digo, ¿me puede decir cuál es el evangelio? Y me empezó a decir varias cosas. Entonces yo le digo, ok, ¿me permite hablarle en relación al evangelio específicamente? Entonces yo le empecé a hablar y no me dejaba, no me dejaba. Le digo, permítame. No, 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 dice, nosotros somos la única iglesia verdadera. Y nunca me dejó, nunca me dejó. Le digo, ok, está bien. Ese es un extremo de una persona orgullosa, altanera. Pero también está el otro, por ejemplo. Yo me he encontrado muchos, sé muchos. Un día le digo a una persona, andaban repartiendo la atalaya y ellos siempre traen que compartir, pero sobre todo la atalaya. Entonces, en una parada del bus, entonces le digo, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Y me dice, sí, claro. Le digo, ¿me puede, me podría decir qué es el evangelio? Entonces, ella me empezó a platicar. Entonces le digo, entonces yo le comparto el evangelio, ¿verdad? Y me dice, claro, dice, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, Él es nuestro Redentor. Gloria a Dios. No tengo más que decirle. El Espíritu de Dios la va guiando. Estaba amando ella. No era una persona presumida, no, nomás los otros. He ahí la diferencia, ¿ok? He ahí la diferencia de personas. ¿Qué pasa con la persona orgullosa? Es avergonzada. Le pide oración a Jehová. Nunca, nunca van a ser contestadas sus oraciones. A menos, a menos de que su oración sea una petición buena y que esté ahí y friégale, y friégale, y friégale, y friégale, y friégale. Jesús dijo, y da un ejemplo de una viuda, que vamos a decir una viuda que no es cristiana, pero está ahí, pídele, y pídele, y pídele, y pídele, y pídele, y dice, ay, esta ya me tiene molesta. Deja voy y le voy a pedir su. Esa es una excepción, ¿ok? Pero en esa excepción, eventualmente esa persona, el Señor le va a abrir el entendimiento para que entienda el Evangelio, así como se lo abrió a Cornelio. Cornelio ya hacía buenas obras, pero nosotros no somos salvos por las buenas obras, somos salvos por lo que Cristo hizo
por creer que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, tú crees eso, entonces te va abriendo el entendimiento. Pero fíjate, te lo voy a decir de otra forma, así como lo dice Pablo. Vamos a decir, ya saliste del pueblo de Egipto, tú eres Israel, ya saliste del pueblo de la esclavitud, te predican a Cristo, ¿ok? Ya vienes por el mar. Entonces ahí en el mar, ahí te tienes que dar cuenta cuando ves los muros a los dos lados de agua y tú dices, wow, aquí está la profundidad. Tienes que conocer la profundidad del amor de Cristo, la longitud. Ok, el océano es profundo, el océano es inmenso. Así es, Pablo menciona, ¿verdad? En la medida que vas conociendo más a Cristo, vas conociendo más a Dios, a Jehová, a Yahweh, a Elohim, a Adonai, a nuestro Padre. Entonces, eso toma tiempo. Eso es poco a poco y es a través de la palabra de Dios. Entonces, fíjense bien, el propósito de la predicación es, en el mundo ya hay condenación, ya hay condenación. El propósito es de que las personas tengan paz, tengan gozo, tengan paciencia hasta que se mueran, de llevar esa paz, ese gozo, de amar a nuestro prójimo, a nuestros semejantes, nuestro prójimo. ¿Cómo amamos? Nosotros ya somos hijos de Dios, ya somos apartados, ya somos santos del mundo. Eso es ser santo, te apartas del mundo. Ya no debes de andar como los del mundo. Los testigos de Jehová hacen eso. Entonces, pero vivimos en el mundo. Entonces, ¿qué haces? Bueno, al mundo hay que darle el evangelio. ¿Ok? En la iglesia, la palabra de Dios nos exhorta unos a otros. Entonces, Dios quiere que amemos tanto al mundo, porque Cristo no vino a condenar al mundo, Él vino a salvar al mundo. Y si nosotros éramos del mundo, pero ya no somos de este mundo, ahora somos espirituales y somos guiados por el Espíritu Santo y somos apartados para Dios, para nuestro Padre. Somos santos. Entonces debemos de tenerle amor a los que están en el mundo, pero no diciéndoles sus pecados. Si nosotros somos pecadores, ¿cómo vamos a decirles sus pecados cuando nosotros todavía somos pecadores? Fíjense bien, ser santo tiene dos connotaciones. Una es, vamos a decir, las virtudes de un santo. Pero esa es la secundaria. La primaria es apartados. O sea, salir del mundo. De otra forma, salir de Babilonia. ¿Qué hay en Babilonia? Idolatría. Amor al dinero, amor al sexo. O sea, amor a los placeres. ¿Por qué la gente quiere dinero en el mundo? Porque con el dinero se compran placeres. Así de simple. ¿Por qué la gente en el mundo, por ejemplo, tiene su esposa y ponen la mirada en una mujer hermosa? Si tienes dinero, pudiera ser una mujer entre más hermosa exteriormente, físicamente, es más atraída por los ojos de los hombres. Entonces hay mujeres inclusive que saben que son tan hermosas que van a decir, no, pues yo me voy a buscar uno que tenga billetes, ¿verdad? Hay mucha gente que las critica. En realidad casi todo el ser humano mundano es así. ¿A quién no le gustaría a qué mujer no le gustaría que un hombre cuidara de ella, que no tuviera que preocuparse por los
por cosas económicas, aunque para ella en realidad es más importante que la ame, ¿verdad? Cuando el enfoque es el dinero, un día se va a dar cuenta que no es lo más importante, sino que más bien lo más importante es que la ame. Porque un hombre adinerado, yo lo he visto, un hombre adinerado, así hay de mujeres que andan como buitres queriendo parte de esas riquezas. Entonces, un hombre que anda en el mundo, ¿verdad? Que está feo, pero de repente con tanto dinero, hasta guapos son. Entonces, una mujer hermosa va a decir, a mí qué me importa que está feo, voy a ver si yo quiero dinero. Entonces, esa mujer eventualmente puede conquistar, ¿verdad?, a este hombre, aunque sea algo pasajero. Entonces, fíjense, de lo que se trata, de lo que se trata, hermanos, es de que tengamos paz, de que tengamos paz. Entonces, si andamos en el mundo, no vamos a tener paz, porque dice la palabra de Dios, no hay paz para los impíos. Una persona que prefiere el mundo no tiene paz. Podrá tener dinero. ¿Has oído tú de millonarios que se suiciden? Muchos. O sea, las riquezas de este mundo no te garantizan que vas a tener la felicidad. Eso casi, digo casi porque no toda la gente cree eso. Mucha gente dice, no, aquí se ocupan billetes para comprar. Sí, pero no te da la felicidad. No, no le hace, pero a mí me encanta el dinero. Ok, está bien. ¿Verdad? Yo no lo tengo. Y soy extremadamente feliz. Tengo paz, tengo gozo en el Señor. No necesito más. De hecho, yo sé y lo siento, lo vivo, que soy extremadamente prosperado en el Señor. Y precisamente por eso mi enfoque, mientras ande en el Espíritu, mi enfoque no es el dinero, mi enfoque es estar en el Señor. Eso ahora lo entiendo claramente. Entonces el enfoque de la predicación es tener compasión para los que andan con el mundo. Ahora, si el mundo anda envanecido de que, tú eres un ignorante, estúpido, que no, a ti te lavaron el coco y no sabes, ok, está bien. No des lo santo a los perros. O sea, si no lo reciben, no le ruegues, no le ruegues. Deja el espacio para la ira de Dios. Esa persona eventualmente, Satanás, le da duro precisamente por donde esa persona tiene temor. O sea, una persona que tiene dinero pudiera tener temor de la enfermedad. Entonces, ¿qué le viene? De repente, imagínate una persona, ¿sabes qué? Tiene SIDA. Ahí cambia totalmente el paradigma en la mente de la persona. O imagínate que sea su familia, ¿verdad? De repente va manejando y ¡pum! Choca y muere toda su familia y ya nada más quedó él. Créeme que esos son ayes. Y pasa, hermano, pasa. Eso pasa en la vida. De hecho, no hace mucho, me acabo hace como 2 semanas estaba platicando con una persona. Él no era rico, pero perdió su familia en un accidente. Y él se fue a las drogas, de hecho, está ahorita homeless. Es cristiano, entonces el Señor me mandó ahí. Y ya le digo, hermano, siga adelante, no tenga miedo. Y déjeme decirle, su familia está mejor que usted. Entonces, ya no los llore. Pídale paz al Señor para que el Señor le dé paz en Cristo Jesús, para que usted tenga ese tesoro que es Cristo Jesús y pueda tener ese gozo y esa paz. Yo le puedo decir, una persona que se va con el Señor está mucho, mucho mejor que el que vive aquí. Entonces, ya no los llore, ya. Y sí, de hecho, recibió el mensaje de esperanza, de paz, que es en el Señor.
déjenme seguirles. ah, por esto está delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Ya se los había leído. Entonces, en cuanto a doctrina, nosotros podemos predicar doctrina, ¿verdad? De que en realidad en Cristo Jesús, si nos mantenemos, si nos enfocamos, así como, vamos a decir, como un francotirador, ¿verdad? Que está apuntando, si nosotros nos enfocamos exclusivamente en Cristo Jesús y de darle gracias a nuestro Padre Dios por la obra, porque la obra en sí es del Padre, ¿ok? Viene el Hijo para, ok, mis hijos me quieren conocer, ok, conozcan a Cristo. Cristo es, así como es Cristo, así soy yo, pero yo soy espiritual. Yo mandé a mi hijo carnalmente para que me conozcan, porque no me pueden conocer siendo carnales. Entonces enfóquense sí en Cristo, denle siempre en la honra a Cristo, reconozcan que son carnales y necesitan la espiritualidad. Entonces, en la medida que tú estás leyendo la palabra de Dios, los testigos de Jehová lo van a hacer. Entonces, ya de ahí, en la medida que la palabra de Dios les dice, hijo, hija, ama a tu prójimo, ¿ok? Y si esa persona, en realidad, el Señor la elige para que sea su siervo, su sierva, porque no nos elegimos nosotros, Él nos elige, esa persona va a dar fruto. ¿Y sabes qué va a pasar? Ahí mismo donde se congrega va a ser perseguida. Eso es así, hermanos, así es. El verdadero católico, el que ama, el que honra al Padre y al Hijo y ama a su prójimo, es perseguido por las mismas personas que se reúnen ahí. Ay, sí, muy santito. Eso es así, hermanos. En las iglesias evangélicas también es así. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Ok? Debemos de honrar a Cristo. ¿Cuál es la mejor forma de honrarlo? Reconociendo quiénes somos, que nosotros no somos salvos por nuestras obras, sino por lo que Él hizo por nosotros, y dando fruto. Cristo dice, y con esto termino, creo que ya les leí todo. No sé si ya les leí Gálatas. Creo que no. Si la persona recibe la palabra de Dios, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley? O sea, los 613 mandamientos, en este caso estaba hablando de la circuncisión, o por el oír con fe. Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, tribulación, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Ok? Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, nosotros alegóricamente somos hijos de Abraham por creer por fe en Cristo Jesús. Sí, en los testigos de Jehová se les enseñan las obras. Pablo andaba persiguiendo la iglesia. ¿Ok? El Señor lo llama y simplemente le dice, sígueme. Que Dios no puede llamar a un testigo de Jehová, o a 2, o a 100, o a 20,000. Entonces fíjense bien, el Señor nos llama a dar fruto. Seas evangélico, seas testigo de Jehová,
el Señor no te va a engañar. Pero si tú en tu corazón prefieres el mundo, así seas testigo de Jehová y cumplas todo lo que te dicen, si no amas a tu prójimo, eres del mundo. Si eres católico y tú prefieres el mundo, no estás dando fruto. Si tú eres evangélico y no das fruto, andas en Babilonia, andas en el mundo todavía. Entonces, vamos a llevar las cargas los unos de los otros y en lugar de criticar o juzgar a nuestros hermanos porque creen en Cristo Jesús, vamos a orar unos por los otros. Sí, se debe de enseñar el verdadero evangelio, sí, sí. Y sí lo enseñamos y déjenme decirles, la mayoría de la gente a la que yo le predico son católicos y la mayoría de ellos escuchan. La mayoría. Yo les he predicado a testigos de Jehová. La mayoría escucha. Ahora, ¿quién convence? Dios. No hay necesidad de convencerlos. Uno plantó, otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, ya el querer y el hacer, ya eso depende del Espíritu de Dios, ¿verdad? Sí hay testigos de Jehová que aman, sí a Cristo, y sí hay testigos de Jehová que aman a su prójimo, ¿ok? Entonces vamos a pedir unos por otros, porque todos los cristianos somos hermanos, los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. En el Islam, los musulmanes no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos no creen, entonces ellos no son hermanos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pedir a nuestro Padre en el nombre de Cristo Jesús para que llegue la palabra de Dios a ellos. Y si les llega, entonces vamos a orar para que llegue el Evangelio y ellos también tengan paz, ¿ok? Así como pedimos también por los ateos, por los que no creen. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.